Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito. Antes de empezar el episodio del día de hoy, quiero recordarles que todos los miércoles y domingos tenemos episodios nuevos y que si no quieres perderte ninguno, debes activar la campanita en la plataforma que nos escuches. Y si quieres ser uno de nuestros protagonistas, deja tus mensajes en los comentarios y ahí nos pondremos en contacto contigo. Les prometo que la historia del día de hoy les va a dejar el corazón llenito de emoción e ilusiones por esas cosas que a veces deseamos con el alma. A lo que sea que creamos y a lo que le pidamos, un día llegan a cambiarnos la vida. Ahora estamos Entre Parceros, el podcast. Esta es la historia de mi querida Nidia. Mi nombre es Nidia, pero las personas más allegadas me dicen Lala. Nací el 2 de septiembre del año 1985 en Colombia. Mi familia estaba conformada por mis padres y mis 4 hermanos. Soy la tercera. Tal vez ahora estás pensando lo afortunada que fui por ser la única mujer. No voy a negar que tenía sus ventajas, pero también tuvo un peso que estoy segura que nunca debí cargar. Mi padre siempre me demostró su cariño, con sus cuidados me hacía sentir protegida, pero la situación con mi madre, desde que tengo uso de razón, fue completamente diferente. A mi mamá siempre le molestó el amor desmedido que me brindaba mi padre. En ocasiones me decía que ella hubiera preferido solo tener varones. Y es que cuando no estaba mi papá en la casa, ella era otra persona. Me decía cosas ofensivas. Me hacía sentir que no me quería. Pero con mis hermanos era diferente. Yo tenía que ver cómo prefería a los hombres de la casa. La única razón aparente es que según ella, yo le estaba robando la atención de mi papá. Cuando llegó mi primer periodo, a mis 14 años, le conté a mi papá, porque a mi mamá no le tenía confianza. Y pues, por supuesto, mi mamá le contó a ella. Su respuesta hacia él fue: ¿y qué quiere que yo haga? Recuerdo que me enfermé muchísimo ese día y él fue a comprarme toallas higiénicas. Pero como no sabía cuál era la mejor, me compró una de cada marca y tamaño. Y le pidió el favor a una de mis cuñadas que me enseñara a usarlas. Mi mamá ni siquiera se acercó ese día. Entonces siempre tuve ese vacío de la presencia de una mujer en mi vida. Dicen que para una niña su primera amiga es la mamá, pero esa nunca fue mi situación. Mi padre nos abandonó cuando cumplí 16 años. Mi madre se burlaba porque mi papá se había ido y me había dejado. Incluso ese día aprovechó para golpearme. No supe de él por más de un año. Luego, cuando volvió a aparecer, ya tenía una nueva esposa. Nunca tuvimos una despedida. Nunca entendí su abandono. Nunca supo cómo era mi mamá cuando él no estaba. Tal vez si lo hubiera sabido, no me hubiera dejado y me habría llevado con él. Tal vez, porque hasta el día de hoy nunca tuvimos esta conversación. Entonces me quedé sin quién era el que me guiaba. Mi padre. Él era mi confidente. Se había ido sin importarle que mi mamá no me quería, en plena adolescencia. Siempre buscaba amigas, primas, la presencia de ese amor maternal que me guiara, pero jamás lo encontré. Por el contrario, muchas veces, en busca de esa aceptación, pasaban por encima mío. Y puedo decir que hasta se aprovechaban de mí. A los 18 años me fui a mi casa con el que pensaba sería el amor de mi vida. Estuvimos juntos hasta que cumplí los 23, pero empecé a sentir rechazo de él hacia mí y decidí irme. Nunca quedé embarazada. Cuando se terminó esa relación, fui al médico. Me dijeron que yo no podía tener bebés.
Ahí me sentí más sola que nunca. Siempre pensé que cuando tuviera mi familia no iba a repetir los patrones de mi madre y que cuando tuviera mi propia familia iba a sanar esas carencias de una hermana, porque siempre se lo pedí a Diosito. Mis hermanos nunca fueron malos conmigo, pero siempre anhelé una hermana. Ahora estaba segura de que eso nunca iba a pasar. Llevé una vida desordenada de los 23 hasta mis 27 años. Ya nunca iba a poder formar una familia, porque sin hijos, ¿cómo? Entonces, nada me importaba. No pensaba en el futuro, en ahorrar, en nada. Porque ¿para qué? Pero llegó un momento donde esa vida desordenada me cansó. Y empecé a pedirle a la Virgen María que me enviara un hombre bueno para poder formar un hogar, que no me rechazara por no poder tener hijos. Siempre, los 7 de diciembre, prendía una velita pidiéndole eso a la Virgen María. Para los que no saben, en Colombia celebramos el Día de las Velitas, pero el trasfondo es el anuncio del dogma de la Virgen María. Las velas representan la luz de Dios guiándonos, guiando la vida de los creyentes. Es sinónimo de esperanza y fe en los momentos difíciles. Y un día conocí un muchacho de campo, un hombre trabajador. Él era el paquete completo. Con el tiempo, en medio de una conversación que tuvimos, caímos en cuenta que nos conocimos justo un 7 de diciembre. En ese entonces no me fijé en la fecha. Ya saben, cuando conoces a una persona no es como voy a apuntar en mi agenda el día que nos conocimos. Mi vida cambió. Él fue mi polo a tierra. Yo le dije que no podía tener hijos y él me dijo que no importaba. Nos fuimos a vivir juntos cuando yo ya tenía 29 años. Ya me estaba dejando el tren. Dejé la ciudad por el campo juntos. Ya llevamos casi 4 años juntos y todo marchaba muy bien. Él nunca me tocaba el tema de los hijos. Yo creo que era por no hacerme sentir mal. Cuando era el mes de mayo, era horrible para mí, porque miraba a todas esas mujeres que eran madres y recibían esos saludos de amor de parte de sus hijos. Mi sobrino sabía lo duro que era ese mes. Él me llamaba, me decía, tía, yo te amo. Eres como una mamá para mí. Y yo lloraba en silencio. Sentía miedo que ese hombre bueno me dejara por no poder darle hijos. La gente hacía comentarios ofensivos, como, ¿no la puede preñar o qué? ¿Para cuándo los hijos? Recuerdo que una vez el hermano le dijo que si no era lo suficientemente hombre para embarazarme. Él nunca dijo que yo no podía tener hijos. Él me abrazaba y me decía, no le pongas cuidado. Una vez me fui para la iglesia de Chiquinquirá. Entré de rodillas y le pedí a Dios y a la Virgen que me regalaran un hijo. Lo hice con tanta fe. Al año me enfermé horrible. Fuimos al médico y estaba embarazada. Yo no lo podía creer. Ya íbamos a cumplir 3 meses. Como mi periodo era tan irregular por el problema que tenía en mis ovarios y en mi útero, pues entonces nunca sospechamos que estaba embarazada. Cuando nos enteramos, ya casi íbamos a cumplir los 3 meses de embarazo. Nos pusimos tan felices. Ese mismo día escuché los latidos del corazón de mi bebé. Eran como un caballo galopando. Ahora mismo cierro mis ojos y puedo escucharlos. Ese día, el médico también nos dijo que de 10 casos, 7 no llegaban a feliz término y que lo mejor era que no nos ilusionáramos. Así que empecé a llorar desconsoladamente.
pero yo sabía que si estaba embarazada ante todo pronóstico, era porque ese iba a ser mi regalo. Me arrodillé y hablé con mamita María. Le pedí que bendiciera a mi bebé y que permitiera que él naciera. Hablé con Dios y le dije, tú me has dado esta felicidad. Por favor, no me la quites. Hice la promesa que si era una niña, le pondríamos María, como la Virgen, y la bautizaríamos el 7 de diciembre. Mis cuidados eran extremos. Mi diagnóstico médico lo supe muy joven. Yo tenía ovario poliquístico y un útero infantil. Es decir, que mi útero era como el de una niña de 3 años. Por eso mi embarazo era de alto riesgo. Todo mi embarazo le hablé a mi bebé. Le decíamos que lo amábamos mucho y que toda mi vida lo había esperado. Cuando completé los 5 meses de embarazo, empezaron unos dolores muy fuertes en el estómago. El médico pensó que era gastritis. Nosotros vivimos en una finca alejada de la ciudad. El médico nos recomendó que teníamos que movernos a la ciudad para cuando me dieran estos episodios pudiera tener atención médica inmediata. Así que decidí ir a pasar mi embarazo con mi papá y su esposa. Fueron unos ángeles para mí y para mi bebé. Fueron incondicionales. Conforme avanzaba mi embarazo, avanzaban mis dolores en el estómago. Vomitaba a diario y mi miedo era que de hacer tanta fuerza al vomitar, mi bebé corriera riesgo. Iba y venía de emergencias. De una de esas visitas me hicieron una ecografía y se dieron cuenta que tenía cálculos en la vesícula. El médico nos explicó que la situación se podía complicar aún más y que la vida del bebé y la mía podrían estar en peligro. Yo solo me aferré a Dios y a su madre. Nuevamente le hice una promesa y le dije a mamita María, así como fui de rodillas a pedirte mi bebé, yo voy a ir a presentártelo. Y le pedí el favor que me concediera el don de ser mamá. Mi embarazo en su mayoría lo pasaba en emergencias. Un día en la casa, 3 días en el hospital. A las 37 semanas, los doctores tomaron la decisión de inducir mi parto. Ahora tenía indicios de preeclampsia. Duré 5 días en trabajo de parto. Inclusive, esa noche del parto me dejaron con una enfermera que fue inhumana. Empecé mi trabajo en la camilla. Cuando llegó el ginecólogo y me revisó, no encontraba los latidos de mi bebé. Mandó a alistar la UCI pediátrica y mandó a llamar de emergencia al pediatra para cuando naciera el bebé poder remitirla de una vez a la UCI. En ese momento me encomendé al que me había tenido hasta ese momento en sus brazos, el que me había dejado que el sueño de mi vida llevara unos meses latiendo junto a mi corazón. Le dije que si ese día alguien tenía que morir, que se llevara mi vida, que yo sabía que mi bebé iba a tener un gran papá, que permitiera que mi bebé naciera. El ginecólogo me dijo que ellos iban a contar hasta 10 para que yo soltara mi respiración. Nunca solté mi respiración e hice el esfuerzo más duro de mi vida. Con todas las fuerzas de mi corazón y de mi alma para que mi bebé naciera. Yo estaba dispuesta a dejar hasta mi último suspiro, mi última fuerza, ahí, en esa sala, por mi bebé. Mi bebé nació. Apenas salió, lloró. El médico la revisó y canceló la UCI pediátrica.
ella estaba completamente sana. La pusieron sobre mi pecho y automáticamente todos mis dolores se fueron. La besé tanto. Ese día yo volví a nacer. Dios permitió que yo no muriera. Permitió que ella viviera. Me regaló una niña completamente sana y además me regaló lo que toda la vida le había pedido. Me regaló una hermana. Cuando nació mi hija, me di cuenta que ese era el verdadero amor. Que había desperdiciado mi vida buscando ese amor que mi mamá me negó. Esa aprobación femenina que no tuve en mi casa. Y eso me había causado más dolor porque muchas veces permití que pasaran por encima mío. Solo para tener relaciones de amistad femenina. Por buscar esa hermana que nunca tuve y que siempre pedí. Por buscar esa mamá que me rechazó. Pero cuando pusieron a mi hija sobre mi pecho, cuando la escuché llorar, cuando pude escuchar su corazón en mi oído, entendí que ella era todo lo que yo siempre necesité. Ella iba a ser mi hija, mi amiga, mi confidente. Y además, ella vino mágicamente a unirnos a mi mamá y a mí. Mi mamá ama a mi hija y eso me llena de tranquilidad. Al verlas juntas, mi niña interior sanó. Fue automático. Ahora sé que mi mamá nos ama y que desea siempre estar a nuestro lado. Las heridas del abandono de mi papá se fueron cuando ella llegó. Ella se encargó de llenar de amor cada vacío que tenía mi alma. Mi hija se llama María, en honor a la Madre de Dios. Ese Dios bondadoso que me regaló un renacer en la vida. Los días ya no son iguales. Cada bache del camino lo tomo como un aprendizaje. Jamás me volví a quejar de nada. Soy tan plenamente feliz. Todo gracias a ese milagro llamado María. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartirnos para que nuestra comunidad crezca cada día más. Un abrazo, parceros.